Shalom, konnichiwa, bienvenidos a un nuevo video de filosofía judía y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos preguntan en esta página y es el tema del Apocalipsis, que para los que conocen es un relato que se trae en un libro llamado Revelaciones, que es parte del Nuevo Testamento, es decir, es un relato parte del cristianismo, no es parte del judaísmo. Nosotros no consideramos al Apocalipsis como algo bíblico o como una revelación profética ni nada por el estilo. Nosotros, les recuerdo, en el judaísmo tenemos la Biblia hebrea, el Tanaj, es lo que mal llaman el Antiguo Testamento únicamente. Esa es nuestra autoridad. Pero en el cristianismo tienen otra serie de libros y entre esos está Revelaciones y se trae todo el relato del Apocalipsis. En este video les voy a explicar por qué no lo aceptamos, cuál es la razón de que nosotros no consideremos que sea realmente revelaciones y toda esta cosa como una revelación profética ni nada por el estilo. Y lo que quiero decirles, la razón de por qué estoy haciendo este video, no solamente es porque me lo preguntan bastante que hable de este tema, sino porque muchas veces a esta página llegan personas que quieren hacer argumentos en contra del judaísmo y lo hacen basándose en el Apocalipsis. Y empiezan a traer argumentos del Apocalipsis creyendo que esos son argumentos que pueden refutar el judaísmo y les voy a mostrar por qué no tiene sentido. Y antes de explicarles por qué en el judaísmo nosotros no consideramos el texto del Apocalipsis como algo bíblico, les quiero informar que también en los primeros siglos en el cristianismo tampoco consideraban el libro del Apocalipsis de Revelaciones como un texto bíblico. Habían algunos cristianos que sí consideraban eso, algunos pensadores y facciones del cristianismo que consideraban que el libro del Apocalipsis era bíblico y una revelación profética, lo que sea, pero una enorme mayoría y muy considerable de pensadores cristianos, de ramas del cristianismo, no lo consideraban bíblico en absoluto. Y la razón es porque realmente tiene muchas ideas que no están alineadas con la Biblia, que no están alineadas con el Tanaj, con la Biblia hebrea. ¿Sí? Esto no es un fondo virtual a propósito. Este es el Tanaj, la Biblia hebrea. En todo caso, y lo que ocurre es que por eso no se agregó al canon cristiano, sino como hasta el siglo IV. Ahí, desde el siglo IV es que el libro del Apocalipsis, de Revelaciones, se empezó a aceptar en el cristianismo. Ahora, miren, hay personas que creen que el cristianismo es una desviación, como una alternativa que surgió del judaísmo, algo por el estilo, como una orientación del judaísmo, llamémoslo así. Pero no es así. Realmente, el cristianismo plantea ideas que son opuestas a las de la Biblia hebrea, a las del judaísmo. Muchas veces el cristianismo tiene ideas que no tienen nada que ver. El libro del Apocalipsis en general, y ya vamos a hablar de esto, tiene ideas que se contradicen totalmente con lo que propone la Biblia hebrea. Ahora, lo que hizo el autor de Revelaciones, que un hombre llamado Juan, que no es el mismo Juan del Evangelio de Juan, lo sabemos por cuestiones lingüísticas, no tienen la misma forma de escribir, etc. Esto no lo digo yo, los padres de la iglesia ya habían llegado a esta conclusión. Lo que hace el autor de Revelaciones, este hombre llamado Juan, es que él toma ideas de los profetas de Israel, de Zacarías, él toma ideas de Jeremías, algunas cosas, pero sobre todo él toma de Daniel, del capítulo 7 de Daniel, y él toma como este tipo de lenguaje, que es un lenguaje muy único. El lenguaje que utiliza Daniel, capítulo 7 en general, es muy particular. Y lo que hace el autor de Revelaciones es que él toma este lenguaje y comienza a formar su propia teología. Es como si hiciera copiar, pegar, copy-paste. Toma las metáforas, toma estas ideas, pero lo vuelve cristológico. Es decir, como si tomara la idea, la tergiversara y la metiera a la fuerza en un molde cristiano para que así le encaje con la teología. Porque las ideas que están en Isaías, en Jeremías, son sacadas de contexto y usadas, en Daniel también sacado de contexto totalmente, y usadas por el autor de Revelaciones para dar otra idea que no es la que habla el texto original de la Biblia hebrea. Les doy un ejemplo de cómo esto ocurre. No solamente el cristianismo hace esto, sino que para que el cristiano que va a escuchar esto va a entender de lo que hablo. ¿Saben ustedes cómo se hizo el libro del Mormón? El libro del Mormón utiliza unos 20 y algo capítulos de Isaías y lo que hace es que los cita mal y los saca de contexto. ¿Qué pasa?
que los cristianos, ellos niegan el libro del Mormón. Ellos dicen que el libro del Mormón no es profético y no es una revelación. ¿Y por qué lo dicen? Justamente por eso. Porque los cristianos, cuando leen el libro del Mormón, se dan cuenta que simplemente el autor del libro del Mormón tomó estos párrafos de Isaías y los sacó de su contexto y está diciendo ideas que no están alineadas con la Biblia. El cristiano común se da cuenta de esto, que es lo que hizo el libro del Mormón, es tomar textos y cambiar la narrativa, meterlo en un molde mormón. Justamente eso que hizo el mormonismo es exactamente lo que hizo el cristianismo con los textos hebreos. Toman libros como Daniel y etcétera, y lo que hacen es que los sacan, los arrancan de su contexto, los desplazan de su idea original, y así es como se crean libros como el de Revelaciones. Entonces, lo que pasa es que así el autor de Revelaciones le cambió la esencia a los libros, y les voy a explicar muy brevemente. Pero la idea es esta, que si ustedes entienden que si las enseñanzas del libro del Mormón son incompatibles con la Biblia, ustedes entenderán que de la misma manera, para un judío que conocemos el Tanaj en su idioma original, históricamente nos sumergimos día y noche, desde que somos niños hasta el último día de nuestra vida, nosotros vemos los textos del Nuevo Testamento como incompatibles con el Tanaj, con el Antiguo Testamento. No son compatibles, es exactamente lo mismo. Y el mormón está convencido que su religión se fundamenta en el Nuevo Testamento, en la Biblia, y se fundamenta en eso, y está convencido, pero no es así. Igual ocurre con el cristiano, que él está convencido que Revelaciones y Apocalipsis y todo esto está fundamentado en la Biblia, pero realmente no es así. Es exactamente, y quería dar esta analogía para que los cristianos que posiblemente vean este video entiendan, como simplemente no, para que ustedes entiendan cómo se siente un judío cuando traen argumentos totalmente rompiendo y distorsionando nuestros libros. Ahora, el libro de Revelaciones toma ideas, por ejemplo, no sé, puedo darles varios ejemplos, pero uno de los tantos es Zacarías capítulo 12, que habla de una guerra en la que Israel al final triunfa, y el desenlace en Zacarías 12 no tiene nada que ver con el desenlace del Apocalipsis. Por favor, si ustedes siguen leyendo Zacarías 12, 13, 14, que eso es lo que habla sobre los últimos días, etcétera, como Hashem le dijo a su profeta directamente cómo será esta época después de esta guerra, que el de las naciones contra Jerusalén, no tiene nada que ver con el desenlace del Apocalipsis. Israel totalmente triunfa, etcétera. Ustedes mismos pueden leer, en serio, abran, y para que no me crean a mí, siempre me gusta decir eso, no me crean a mí, ustedes mismos abran el Tanaj, abran la Biblia hebrea y lean ustedes mismos. Entonces, eso es lo que pasa con el libro del Apocalipsis, que toma ciertas ideas de Zacarías, de Daniel, y les quita su esencia y les pone en un filtro cristológico, pero no es de la idea original. Pero eso no es lo peor de todo, porque por otro lado es que el libro de Revelaciones no toma muchas de las ideas más fundamentales de los profetas de Israel. Por ejemplo, los profetas de Israel dijeron que cuando llegue el Mashiach va a haber paz mundial. Lo dijeron varios profetas. Cuando, por ejemplo, la reconstrucción del tercer templo. Los profetas de Israel hablaron varias veces de este tema. Los últimos capítulos de Ezequiel hablan de esto. Literalmente, que una reconstrucción del tercer templo, y esa es la era del Mashiach. Hablan de muchos de temas que, por ejemplo, no sé, la reunión de los exilios, ¿sí? No solamente 144,000, donde ahí el autor de Revelaciones se equivoca con el conteo de las tribus, no menciona la tribu de Dan, dice que la tribu de Menashe y Yosef, se confunde totalmente, pero el punto es que acá el autor de Revelaciones no solamente que toma pocas ideas del libro de Daniel, del libro de Zacarías, las saca de contexto y les pone una mezcolanza cristológica, sino que las demás ideas muy importantes de los profetas las omite, como si nunca, o sea, ¿se me entienden? Es el problema, que si uno no conoce toda la Biblia hebrea, uno puede llegar a creerse el cuento del Apocalipsis, pero cuando uno conoce el Tanaj y uno lee el Apocalipsis, uno entiende que no está alineado, no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué pasó? Que al parecer, y esto el mismo cristianismo lo dijo en los primeros siglos, así se creía, que el libro de Revelaciones del Apocalipsis fue redactado para los problemas que estaban viviendo los cristianos en su época, que estaban siendo perseguidos por el César Nerón, porque se les acusó de haber quemado Roma. O sea, no voy a expandirme mucho en el lado histórico, pero lo que ocurrió es que
el autor de Revelaciones, él está tratando de decir que es inminente la llegada de Jesús, de que, ustedes saben que Jesús dijo, esto es en Marcos, no me acuerdo, creo que Marcos 13, no sé si también Marcos 9, que creo que sí, que ahí habla de que todas estas cosas van a pasar, no va a pasar de esta generación hasta que todas estas cosas pasen. Es decir, los cristianos creían que iba a ser el fin del mundo hace 2000 años. En la época de Jesús creían que se iba a acabar el mundo. En el siglo I y en el siglo II creían que ya era el final de la historia. Era un inminente fin del mundo. Y obviamente cuando comenzaron a ocurrirle todas estas calamidades a los judíos después de la gran revuelta contra el Imperio Romano en el siglo I, los cristianos también empiezan a ser perseguidos por Nerón y todo este tipo digamos, caos total que estaba el Imperio Romano contra los judíos. Por eso es que se creyó, y el autor de Revelaciones muy seguramente, él en verdad creyó que ya todo lo que había leído en el Evangelio de Marcos o lo que él creía que era el fin de los tiempos era en su época. Obviamente el Apocalipsis no pasó en su época, nada de eso ocurrió, a pesar de que lo escribieron para su época, para el siglo I y II, nada de eso ocurrió. De hecho, se entendía que el libro del Apocalipsis de Revelaciones hablaba sobre la destrucción del Imperio Romano, pero Roma no fue destruida, sino que al revés, Roma se hizo más fuerte. No hubo Apocalipsis, nada de eso ocurrió, y por eso lo que hizo el cristianismo es que les tocó replantear el significado del Apocalipsis. ¿Sí me entienden? Voy a resumir lo que acabo de decir para que entiendan el nivel. El libro de Apocalipsis, este autor llamado Juan, lo escribió porque estaban los cristianos viviendo una persecución, ¿sí? Por Roma y todo esto. Pero lo que ocurre después es que como no ocurrió ese apocalipsis, el cristianismo debió reinterpretar esta idea del apocalipsis. Entonces, por eso fue que inicialmente el cristianismo se debatió si este era un libro bíblico o no, porque como que la profecía fracasó, como que en verdad no hubo un apocalipsis. El autor de Juan, cuando se refería a, digamos, el César Nerón, el tema del 666 es una referencia al César Nerón y todo esto, simplemente fracasó. No ocurrió el apocalipsis. Y por eso muchos cristianos lo veían como muy problemático. Ni siquiera Martín Lutero, ¿sí? Ese desgraciado antisemita, el padre del protestantismo, ni siquiera él quería incluirlo. Él no quería, porque él no veía nada cristiano en el libro del Apocalipsis. ¿Qué pasó? 300 años después de que escribieron Revelaciones, llega un bishop, ¿sí? En inglés, Atanasio de Alejandría. Y lo que hace Atanasio es que él le da una nueva interpretación al libro, ¿sí? Por allá en el siglo IV. Y él dice, no, sí, todo lo que había dicho Juan y como lo habían entendido, no, ahora entendámoslo como una metáfora, que las bestias, ¿sí? La bestia del libro del Apocalipsis son los herejes, ¿sí? Y son los que persiguen a la iglesia, y empezó a darle una nueva reinterpretación. Y a partir de ahí, el libro del Apocalipsis fue que se introdujo formalmente en el Nuevo Testamento. Ahora, eso conllevó a que el libro del Apocalipsis sirva como una herramienta del cristianismo para mantener una constante tensión, una tensión perpetua en el cristianismo, en los creyentes, porque los pastores hoy en día aprovechan pastores, de líderes del cristianismo, aprovechan el libro del Apocalipsis como una herramienta para mantener a su religión en pie. Miren, no me crean a mí. Ustedes simplemente escuchen siempre que citan el texto del Apocalipsis, el fin del mundo. Fíjense como siempre es un chantaje emocional. No me crean a mí, simplemente escuchen. Siempre es el fin del mundo, estas son las señales del fin del mundo. Y esto es lo que ha dicho el cristianismo durante toda la vida. A propósito, por eso el Talmud en el Tratado de Sanedrín habla de que nosotros no debemos ponernos a hacer cálculos de cuándo será la llegada del Mashiach y todo esto. No debemos hacer esto. ¿Por qué? Porque la advertencia es que podrían llegar personas a manipular emocionalmente con este tema, con el tema de cuándo va a ser el Mashiach. Manipulamos emocionalmente a las personas y eso le introduce a las personas una paranoia constante. Señores, esa es la paranoia de la que vive el cristianismo. Lamento mucho decirles, pero es que eso es lo que pasa. Siempre me escriben, no, mira, son las señales. Y miren, les voy a decir solo ejemplos. Durante todos estos siglos, desde que se escribió Revelaciones hasta el día de hoy, le han dado una y otra vez la interpretación de que ahora es el fin del mundo. Bueno, no fue, fallamos. Ahora es el fin del mundo, ¿sí? En el año 1000 era el fin del mundo, no pasó, fracasamos. La peste negra era el fin del mundo, no, el apocalipsis no ocurrió. En la Segunda Guerra Mundial,
las personas creían que la Segunda Guerra Mundial era ya el apocalipsis, la segunda llegada y todo eso. Es más, los nazis, ¿sí? El ministro de propaganda nazi, Goebbels, el tipo, lo que él decía, le decía al público cristiano de Alemania, él les decía que Hitler, él era la herramienta de Dios para hacer el camino de la llegada de Jesús. O sea que Hitler estaba cumpliendo las visiones de Revelaciones. ¿Sí me entienden? Incluso los nazis utilizaron el libro de Revelaciones como una herramienta política, una herramienta en el ámbito religioso para empujar su narrativa y mantener esa tensión entre los cristianos. Cuando, no sé, George Bush invade Irak, el apocalipsis, ya es el fin de los tiempos, Persia, lo que sea. Cuando eligieron a Barack Obama, ya es el anticristo, Barack Obama es el anticristo, el apocalipsis, fin de los tiempos, no ocurrió nada. Barack Obama ya tiene canas, por allá, jubilado, nada. 2012, el año 2012, se acabó el calendario maya, este sí es el fin del mundo, porque el calendario maya se acabó, y bueno, las revelaciones, y ven, ¿saben? Donde está, digamos, registrado el calendario maya, y ven las figuras del apocalipsis, es todo un cuento. Pues ya pasaron más de 10 años y no se acabó el mundo. Coronavirus, sí, la vacuna del COVID, el 666, la marca de la bestia. Señores, siempre las vacunas no es algo nuevo. Ya en el pasado hubo otros, digamos, ¿cómo se dice? Pandemias, ¿sí? Como la gripe española, cosas también gravísimas. No pasó nada. Una guerra entre Rusia y Ucrania. No, no fue el apocalipsis. Rusia y Ucrania continúa normal, no es el fin del mundo. Rusia y Ucrania, de hecho, ya estaban en guerra en el 2014, estuvieron en una guerra. El río Éufrates se está secando. Señores, el río Éufrates tiene hoy en día mucho más caudal que en el 2008. Tiene más agua que antes. Es verdad que no está en su máximo apogeo, pero más que el 2008 está. Entonces, por favor, y estos son, les acabo de decir un estudio, ¿sí? ¿No? Entonces, lo que ocurre es que muchos líderes cristianos, no todos, pero muchos, especialmente a los que les gusta el diezmo, sí, siendo que abolieron la ley de Moisés no importa, el diezmo importa, es la única ley de Moisés que apliquemos, sí, la circuncisión, no, o sea, nada, el diezmo, ¿cómo? Metiéndole miedo a la gente, porque como no hay argumentos sensatos para mantener a alguien en el cristianismo, toca utilizar el chantaje emocional. Es lo que toca hacer, decirles, no, mira, es que va a ser el rapto, tú te lo quieres perder, te quieres ir al infierno y quemarte toda tu vida, ¿no? Entonces dame el diezmo, sé parte de la iglesia de Dios y financia esta gran obra. Entonces, eso es lo que ocurre en esta religión. Y ese es el problema, el grandísimo problema, que incluso los padres del cristianismo ya se lo habían presentido. Juan Crisóstomo, que era un antisemita desgraciado, que dijo cosas de los judíos terribles que hablaremos en un video futuro. Incluso él dijo, el libro del Apocalipsis es problemático porque causa problemas en la psiquis de la persona. Lo que a mí sí me parece impresionante es que en el judaísmo nosotros no tenemos toda esa falsa paranoia, toda esa miedo de meterle a las personas, sino que los judíos tenemos un método de la razón, método que utiliza otras herramientas para conectarse con Hashem, con Dios. Y lo impresionante es que las profecías de los profetas de Israel, esas sí se están cumpliendo. Que son como, no sé, que Israel, el pueblo judío íbamos a retornar a nuestra tierra, que íbamos a liberar Jerusalén, que los desiertos iban a florecer. O sea, simplemente lean ustedes mismos los profetas de Israel y dense cuenta. Entonces, por eso, cuando el autor de Revelaciones toma motivos de la Biblia hebrea, hay una esencia de verdad, que es lo que está en el Tanaj. Y esa esencia de verdad la viste con toda una cobertura de mentira. Y es por eso que ese apocalipsis no va a llegar, no existe. Y bueno, en verdad es que hay muchas razones por las que los judíos no creemos en el texto del apocalipsis. Porque en verdad, todo lo que dijeron los profetas básicamente es lo opuesto que dice el apocalipsis. Por ejemplo, si en los profetas de Israel dice que el Mesías va a reconstruir el tercer templo y va a haber un tercer templo, en el apocalipsis dice, no, ese es un anticristo, nada que ver, los profetas de Israel se equivocaron. Si dice, no, Isaías dijo, va a haber paz mundial. Así comienza el libro de Isaías, va a haber paz mundial cuando llegue el Mesías. ¿Qué va a decir Apocalipsis? No, el anticristo, paz falsa, nada que ver. O sea, todo es al revés, nada que ver. O sea,
Es una de las razones. Y hay muchas razones, por ejemplo, que el libro del Apocalipsis tiene una teología dualista, no una teología monoteísta. Eso de un anticristo son ideas que no existen en el pensamiento hebreo monoteísta. Son ideas que en verdad están alineadas con el paganismo del mundo antiguo, de esa época. Isaías 45:7, ¿sí? Que dice que Dios crea el mal, Dios es el que hace todo esto. Pero en el Apocalipsis ustedes van a ver una pelea dualista en donde el mal es un ente independiente de Dios, del bien. Es algo independiente, es una batalla entre Dios y el mal, ¿sí? Como el zoroastrismo, algo por el estilo. Son ideas que no existen, o sea, ustedes no van a ver esto en la Biblia hebrea. Entonces, lo que ocurre es que de esa forma el cristianismo, al absorber estas ideas paganas y tomar motivos, como les dije, toma ciertas metáforas e ideas y lenguaje de la Biblia hebrea, así es como forjó estos libros. Pero simplemente de todo esto, la idea del anticristo y estas cosas no existen en nuestros libros, y mucho menos. Y de esto tengo un video, se los voy a dejar en el pie de página, de que habla de, hay dragones y son figuras que no existen en los textos hebreos, digamos, en la mitología judía no hay dragones, ¿sí? Y bueno, espero que hayan entendido. Este video del Apocalipsis da para mucho material, podemos empezar a analizar cada lugar y les voy mostrando cómo nada tiene que ver con los profetas de Israel. Pero bueno, hasta acá, espero que hayan aprendido un poco y les envío un fuerte saludo.